Bueno, ahora le damos la palabra a Sophie Tistet. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la masividad, por la asistencia, por el clima y agradecer la invitación. La verdad que miraba la mesa y pensaba que Karina en filo y Pato entre filo y Cetera primero y Suteba después me vieron empezar. Y pensaba que era un gusto estar acá compartiendo estas ideas con ustedes, con quienes me vieron empezar. Le comentaba a Silvita hoy más temprano que lo escuché a Yasky, y para mí, que venía de la universidad, la primera vez que lo escuché a Yasky hablar, dije, uy, pedagogía y política juntos, ¿no? Y que cada vez que lo escucho vuelvo a sentir algo de esto. Así que la verdad que me siento en casa, me siento con gente con la que crecí mucho y se los quiero agradecer, ¿no? Quisiera decir cómo pienso el movimiento pedagógico latinoamericano y en todo caso decir que desde esta preocupación es que elegí qué decir. Estaba el título de la mesa, pero aparte estaba, bueno, ¿qué puede tener sentido decir hoy cuando todavía los compañeros no presentaron las experiencias, cuando ese diálogo está por venir? Y la verdad es que pienso el movimiento pedagógico latinoamericano como resultado y producto de luchas de docentes sindicalizados, ¿no? Lo pienso como un espacio de debate, de discusión, en donde esta preocupación que traía Karina por la diversidad, por las diferencias y cómo se hacen carne en la escuela, pero también la de las desigualdades, nos desvelan. Y en ese sentido, pensaba que tal vez podía ser interesante traer en esta tarde algunas ideas sobre claves de mirada o claves de lectura de las experiencias pedagógicas que intentan disputar igualdad o igualdades en tiempos de persistentes desigualdades y también de ampliación de derechos, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde coexisten, por suerte coexisten, un proceso amplio y profundo de ampliación de derechos que, como se decía hoy a la mañana en la mesa, tiene mucho que ver con las disputas de pueblos indígenas, de campesinos, de mujeres, de negros, de docentes, de trabajadores de distintos sectores y también con decisiones o con momentos o coyunturas políticas que lo hicieron posible, ¿no? Y en ese sentido traje unos números, pero como hoy a la mañana ya se dijeron, no voy a insistir en los números de qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos en América Latina. Sí me parece importante retomar algo que traía Miriam sobre el principio del segundo panel de la mañana, y es que América Latina sigue siendo un continente muy desigual. Sigue siendo un continente muy desigual, aunque es uno de los que mayor experiencia de reducción de la brecha entre ricos y pobres haya tenido en los últimos años. Y en ese sentido yo pensaba, bueno, ¿qué concepciones, qué perspectivas sobre la igualdad están circulando en la escuela? ¿No? La igualdad es una categoría que de alguna manera está asociada desde los orígenes con la construcción de los sistemas educativos en el mundo, ¿no? Cuando uno piensa cómo llamaron a las escuelas, a las primeras escuelas de la Revolución Francesa, las llamaron casas de igualdad. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué significaría casas de igualdad a fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX? Seguramente no lo mismo que pensamos hoy. Pero no, para mí no es un dato menor esto de las casas de igualdad. Cuando uno piensa cómo se pensó en la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la igualdad, encuentra que la igualdad se pensó fuertemente asociada a la homogeneización. Y en ese sentido, uno podría decir que era una igualdad que suponía exclusiones. No me voy a detener en la cosa más histórica, pero indígenas, migrantes y todos aquellos que no aceptaran como pauta propia la pauta que la escuela proponía, podían quedar de lado, ¿no? Es interesante mirar el archivo histórico porque hay muchas de las discusiones que nos parecen de hoy
que tienen más de 120 años de vigencia, ¿no? Pero más allá de esto, a mí me interesa decir que la escuela se propuso realizar intervenciones sobre los cuerpos, sobre las formas de hablar, sobre qué hacer, qué leer o comer para producir uniformidades, ¿no? Y esto se arrastra. Y esta es una persistencia, digamos. Hoy en la escuela todavía hay muchas experiencias y situaciones que están moldeadas por la idea de uniformar, que todos terminemos idénticos, no iguales, idénticos, ¿no? Y en ese sentido, sobre esa perspectiva de la igualdad como homogeneidad, yo diría que tuvo vigencia y tiene vigencia en el sistema educativo, pero fue casi hegemónica durante casi 100 años y comienza a ser disputada con la instalación del neoliberalismo, ¿no? Y ahí aparece la idea de la igualdad como equidad. No todos necesitamos llegar a lo mismo, no todos vamos a hacer lo mismo, por ende no todos necesitamos lo mismo. Y ahí se empezó a naturalizar la idea de que, bueno, como no necesitábamos llegar a ser iguales, podíamos requerir distintos tipos de escuela, que una escuela podía tener menos contenidos que otra, que una escuela podía ajustar según su realidad cuánta ciencia social dar o no dar y demás, ¿no? Y en este sentido, esta idea de la igualdad como equidad... hola. Esta idea de la igualdad como equidad... ¿Acercarme más? Bueno. Esta idea de la igualdad como equidad supuso construir sujetos de la carencia. O sea, había sujetos, escuelas carentes que no necesitaban lo mismo que el resto. Y estos sujetos de la carencia eran los que no podían adquirir todos los bienes por sí mismos en el mercado. Eran los que necesitaban complementación o compensación. Y en este sentido, a mí me parece que los docentes quedaron en situaciones que muchas veces los incomodaron, pero que otras veces se asumieron porque era lo que había en el momento. Momentos de mucha falta de objetos concretos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una situación en Mendoza en donde los niños y los jóvenes eran medidos antropométricamente y en función de eso se les asignaba dietas específicas. Si eran muy flaquitos, tenían un bizcocho concentrado. Si eran más o menos, tenían una dieta mediana. Y si eran más bien gorditos, una dieta hipocalórica. En esa escena, de alguna forma, lo que les pasaba a los maestros es que tenían que tomar decisiones sobre cómo darles esas meriendas distintas o almuerzos distintos a niños en un mismo aula. Las estrategias que desarrollaban eran muy ingeniosas. Algunos trataban de respetar esta idea que a los gorditos poca comida, a los flaquitos mucha y a los otros más o menos, pero otros empezaron a tratar de partir los bizcochos en pedazos para ponerlos todos en la mesa central y que cada uno agarrara. Daba la pauta de lo complicado que se les hacía a los maestros esta idea de que a cada cual según sus necesidades, que podía ser muy racional médicamente hablando, pero que en el cotidiano de la escuela se hacía difícil soportar. Así como esto uno podría seguir diciendo, ¿no? Pero las escuelas empezaron a necesitar demostrar su precariedad para ser beneficiaria de ciertas cosas. Y eso muchas veces, y todavía creo que sigue sucediendo, las llevó a decir que estos pibes estaban en la lona, que no tenían futuro, que no tenían, que el barrio era re peligroso y una cantidad de cosas para acceder a algunos bienes escasos. El tema es que a veces los sujetos quedan fijados a esas posiciones, ¿no? Y este es un tema para notar. Y la otra posibilidad es pensar la igualdad en plural o igualdades en plural. Y en ese sentido, creo que la escuela queda un poquito a contrapelo. Es decir, estamos en sociedades que no están pensando en las pluralidades de las formas de existencia y en el idéntico valor de distintas concepciones de mundo y de vida. Y en ese sentido, lo que se intenta y se intentó, y creo que muchas escuelas en algunas experiencias intentan,
es desarmar el par que se armó entre igualdad y homogeneidad y empezar a pensar que hay formas de igualdad que no tienen que ver con lo idéntico, que hay formas de igualdad que tienen que ver con reconocer en igualdad de derechos, de condición, de dignidad, distintos repertorios culturales, distintas formas de ver el mundo, distintas formas de pensar la literatura, distintas formas de ser y hacer. Ahora bien, ¿por qué traje estas tres concepciones de igualdad para pensar la cuestión de las experiencias pedagógicas? Bueno, yo creo que hoy estamos, como decía Karina, ante una situación en la que estamos compelidos a incluir a todos. Y no necesariamente esta tarea es sencilla ni se construye de un día para otro. Que existan leyes no produce realidades, las leyes son puntos de partida. Hoy a la mañana Adriana lo decía y comparto totalmente su posición, son programas, ¿no? Las leyes son programas de trabajo. Ahora, ¿cómo hacemos para pensar estas igualdades? ¿Cómo hacemos para deshacer nuestras propias concepciones construidas en nuestra propia experiencia escolar y docente bajo las otras coordenadas? Creo que los desafíos son muchos. Yo traté de poner el foco en tres cuestiones muy puntuales. Una es cómo pensamos a los sujetos en la experiencia escolar. Y pensaba que estas tres concepciones de igualdad vienen asociadas a tres formas de pensar a los sujetos, que también coexisten en la escuela. Si uno imagina la igualdad como homogeneidad, o si uno imagina la igualdad como equidad, puede pensar que recibir un plan supone compensar un déficit o ser beneficiario por carente. Y en ese sentido, hace poquito tiempo, en el marco de una experiencia de capacitación virtual que realizó el SUTEBA, hicimos una encuesta a una cantidad muy importante de compañeros en las escuelas. No tiene valor estadístico, pero fue muy fuerte encontrar que muchísimos docentes están convencidos de que la AUH, la asignación universal, es beneficencia, que no está asociado a derechos de la infancia. Diría que el grueso de los entrevistados sostenía que había algo del orden de lo benéfico y no algo del orden del derecho. Entonces, la verdad es que las discusiones que se dieron en los cursos fueron muy interesantes, tanto para mostrar la poca discusión que circula sobre esto, que es por qué una familia cobra o a un pibe le corresponde la asignación universal. Y por otro lado, también y al mismo tiempo diría, es por qué unos tienen y otros no tienen. Es decir, ¿cuál es la relación entre la concentración de la riqueza de la que hablaba inicialmente y la magnitud de las desigualdades? La verdad que las discusiones fueron súper interesantes y también me parecía importante y honesto decir, otros docentes empezaron a poner sobre la mesa una cantidad de escenas que hablaban de qué sucede cuando hay políticas de reconocimiento de los sujetos como sujetos de derecho. Me quedó muy grabada una escena de un adolescente que sacó de su corpiño 70 pesos para pagar el libro de historia y le dijo a la profesora, yo sé que está en la biblioteca, pero hoy tengo con qué comprarlo. Quiero el libro en casa. Digo, como estas tantas, ¿no? Historias de pibes y pibas que con la oportunidad de hacer otra cosa y en una escuela en donde se trabaja el valor de un libro en la biblioteca, porque había sido un tema de trabajo en la escuela, no era una obligación para nada comprar el libro, aparecían como sujetos que empezaban a disputar estas cosas, ¿no? Digo, me parece que es nuestra responsabilidad desmontar la idea de que lo que justifica cualquier tipo de distribución de bienes y servicios en los espacios escolares o fuera de estos es la carencia. Lo que justifica las distribuciones son los derechos, y los derechos son derechos inalienables de los sujetos, pero son derechos que, como se decía hoy a la mañana, están en jaque todos los días.
porque no hemos ganado todavía el consenso masivo sobre estos derechos. Entonces creo que ahí tenemos algunas cosas que tenemos que mirar cuando pensamos no solo si discutimos o no discutimos la AUH en la escuela, sino que aquello que enseñamos, y esto tiene que ver con lo segundo que quería traer, si aquello que enseñamos en nuestras clases de historia, en nuestras clases de matemática, sirve para problematizar y para entender por qué unos tienen y otros no tienen, por qué unos pueden y otros no pueden participar de ciertas actividades de transacción en el mercado. La segunda cuestión que quería traer, y no quiero ser muy, no sé cómo estoy con el tiempo, pero no quiero extenderme demasiado, es cuáles son los proyectos político-culturales que se sostienen en la escuela. La escuela en general, digo, en su matriz centenaria de la que hablábamos antes, en general presentó únicas versiones del mundo. Únicas versiones quiere decir una historia, una literatura oficial, un canon, una serie de repertorios. Yo creo que hoy se están haciendo muchos intentos por pensar escuelas que tengan, aunque más no sean, yo diría, sesgos interculturales. Cuando digo sesgos interculturales es en sociedades que todavía son etnocéntricas, que son machistas, que promueven el orden occidental, de alguna manera es complicado que la escuela haga algo absolutamente distinto. Pero vemos muchos intentos de discutir eso. El tema es desde dónde estamos discutiendo estas perspectivas únicas de mundo. Voy a ser sintéticas, pero digamos, las perspectivas únicas de mundo suponen que todo aquel que no coincida con el modelo deba ser asimilado, deba terminar hablando como se habla en la escuela, deba terminar diciendo lo que se espera que se diga en la escuela y demás. Y aquello que no coincide es déficit. Hace no tanto tiempo, en un barrio muy pobre de la ciudad de Buenos Aires, estábamos en un apoyo escolar un sábado a la tarde. Azul no podía aprender a leer, Azul vivía en la Argentina, era argentina y tenía 10 años. Y sucedió algo inesperado. En el apoyo escolar entra un niño corriendo diciendo algo en un idioma que, por lo menos yo no entendí. Y un estudiante de esa experiencia de extensión pregunta, ¿qué dijiste? Porque una madre lo reta al niño. Y entonces la madre dice, es una mala palabra en guaraní. Bueno, se dio toda una situación en la que advertimos de golpe que todos los niños de ese apoyo escolar, todos, hablaban guaraní a la perfección. Todos argentinos, todos hablantes de guaraní. Y la escuela, pero tampoco el apoyo escolar, no sabía y no registraba esta situación. De hecho, yo estaba conversando no sé hace cuánto rato sobre los problemas que tenía Azul para aprender a leer y yo tampoco había preguntado qué idiomas se hablan en la casa, ¿no? O sea, digo, no era un problema de los maestros ni de los del apoyo escolar, éramos todos que como eran argentinos imaginábamos que hablaban solo castellano. Entender que para muchos pibes el castellano es segunda lengua supone otras intervenciones pedagógicas. Y eso supone reconocer las trayectorias culturales de los chicos, supone correrse del paradigma, de la perspectiva de la asimilación a la del reconocimiento. En el medio hay otras posiciones que también están presentes en la escuela, que son las de la celebración de la diferencia, por decirlo rápido. Es decir, festejamos el Día de los Migrantes, el Día de la Comunidad tal, invitamos a los abuelos a que lean una historia, hacemos una serie de gestos de reconocimiento que empiezan y terminan en un momento acotado. Empiezan y terminan. Esto obviamente es mejor que nada, pero sigue fijando al otro en un lugar de ajenidad al nosotros. Pensar una escuela que piense proyectos culturales en igualdad de dignidad y derecho supone conmover el repertorio cultural que la escuela enseña. Y este es un problema para los docentes, pero mucho más grave es un problema para los técnicos. Quienes trabajan en los ministerios, compartimos la experiencia de la redacción
de diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Adriana. Y la verdad que lo más difícil era trabajar con los técnicos de currículum y decirles no hay una infancia, hay distintas formas de ver la infancia. Un niño es mirado de distintas maneras por distintas cosmovisiones que coinciden en la escuela. Es decir, hay que repensar una cantidad de cosas que no es solamente una cuestión de los docentes en las aulas, creo que es una cuestión de nosotros en las universidades, en los ministerios, los docentes en las aulas y nosotros en las aulas, de todos, pero hay que empezar a repensar qué escuela queremos. Y si queremos una escuela que aloje algo más que discursivamente las diferencias, tenemos que empezar a pensar también qué cultura escolar soporta este tipo de desafíos. Me da la sensación de que tenemos mucho por recorrer, no solo en América Latina. Yo pensaba hoy, leía justo en estos días un cartel que portan las madres, las madres de migrantes desaparecidos en el mar en las plazas de Milán. El cartel dice, se migra para vivir, no para morir. Digo, 2.500 desaparecidos en el mar este año, 24.000 desde el 2000. Y parece que no pasará nada, ¿no? Porque son estos sujetos desjerarquizados, son estos otros minorizados, estos otros invisibilizados para los pueblos europeos. Digo, nosotros tenemos todo un tema con la población migrante en nuestras escuelas. El nivel de violencia, como decía Karina, que muchas veces se ejerce sobre los niños migrantes por el solo hecho de su origen nacional o del origen nacional de sus padres, a veces es importante. Uno puede enojarse con esto o puede pensar, ¿qué nos pasa con esto? Evidentemente, la matriz nacionalista de la escuela tiene fuerte presencia. La idea de que venerar los símbolos patrios es un requisito indispensable para transitar la escolaridad tiene su peso. Creo que tenemos que empezar a abrirnos preguntas. Cuando pensaba en qué preguntas colocar para las experiencias pedagógicas en pos de la igualdad, pensaba que estas discusiones sobre las diferencias, que muchas veces coinciden con las desigualdades, son todas preguntas que habría que poder colocar cuando pensamos en qué escuela queremos. Y la última, y la digo rápido porque me estoy yendo de mi tiempo asignado, es nosotros estamos pensando en proyectos culturales que pongan en jaque el modo colonial, eurocéntrico, masculino y blanco de ver el mundo. Si es que lo estamos haciendo, ¿cómo estamos pensando el futuro? ¿Cómo estamos pensando el futuro de nuestros alumnos? ¿Cómo estamos pensando el futuro de las familias que encontramos todos los días en la escuela? Adriana, que para mí es una maestra, hace muchos años me decía, mira, Sofi, no vamos a poder construir un futuro que no seamos capaces de imaginarlo. Imaginar el futuro es necesario. No quiere decir, no te garantiza el punto de llegada, esa es otra cuestión, pero tenemos que poder pensar qué futuros queremos para nosotros, para los pibes que están en nuestras escuelas, para los jóvenes, para poder pensar qué escuela queremos. Y creo que ahí tenemos mucho recorrido y seguramente mucho por recorrer. Muchas gracias. Gracias, Sofi.